Lo que pasó ayer en Mendoza, porque es el capítulo político por excelencia en la antesala de la elección del 22 de octubre. Y esta es una foto que definitivamente identifica lo que fue el domingo electoral. Primero, porque en Mendoza se dio un cambio en la continuidad. Efectivamente, Cornejo logra, pese al hastío con la política tradicional, convertirse, y en este tiempo, algo que algunos ponían en duda, en un gobernador que logra lo que ningún otro en Mendoza logró, que es volver a ser gobernador. Mendoza es una de las dos provincias, junto con Santa Fe, que no tiene reelección. Es el primero que intenta volver y que finalmente lo consigue. Aún dividiendo el espacio, porque dentro de Cambia Mendoza estaba De Marchi. De Marchi, recuerden, era el jefe de campaña para el Armado del Interior de Horacio Rodríguez Larreta hasta diciembre. Antes incluso había estado muy cerca de Patricia Bullrich. Y De Marchi fue un emergente con corazón y origen en el Partido Demócrata que le logró polarizar en cierta forma la elección al propio Cornejo. Y eso es lo que le terminó tributando, inclusive para que alcance casi el 30% de los votos que terminó obteniendo en el día de ayer, consagrándose como la principal expresión de la oposición al propio Cornejo, hasta ayer su aliado, en términos provinciales. Así que ahí hay un cambio con continuidad. Es raro, pero eso es lo que ocurrió en Mendoza. Es verdad, Cornejo gana con menos votos de los que había ganado antes. Es cierto, los ausentes, los votos en blanco y nulo, sumaron más que incluso la fórmula ganadora, es decir, que el propio Cornejo. Miren estos dos gráficos que un poco ilustran esto que venimos marcando elección tras elección y que será un denominador común a observar también el 22 de octubre. Entre la PASO y la general en Mendoza, la participación de vuelta a nivel provincial volvió a subir del 66,4 al 68,2. El voto en blanco baja, es decir, la gente fue más a votar, no tanto como en otras jurisdicciones, pero fue un poco más. Y así todo constituyó la peor performance de participación desde 1983 hasta acá en Mendoza. Pero así todo, pese a que va un poco más, elige también más, porque baja porcentualmente el voto en blanco, nominalmente también cae, de 62.000 personas a 48.000. El voto nulo también cae, casi a la mitad de lo que fue en la PASO, la gente que anula el voto, que va pero no elige. Por lo tanto, el voto bronca entre los ausentes, los que anulan el voto o los que votan en blanco, bajó del 42,2 al 37,4%. 557.398 votos. Esta fue un poco la mirada que en términos primarios uno tiene que tener sobre la elección en Mendoza, que sigue los parámetros de lo que ha venido ocurriendo desde que las PASO existen en la Argentina en 2009, se ejecutaron a partir del 2011, en todas y cada una de las jurisdicciones. Miremos la otra placa, que tiene que ver con finalmente el resultado electoral, donde Cambia Mendoza con Cornejo retiene en buena medida la mayor cantidad de votos después de la interna con Luis Petri, que obtuvo 40% dentro de Cambia Mendoza. Es decir, que la mayoría de los votantes de Petri terminaron en Cornejo, aunque algunos terminaron probablemente en De Marchi, en la Unión Mendocina. Tal vez algún peronista y quizás alguno de los que entró a votar, porque acá había una especie de polarización, un final abierto, que no lo fue tal, porque la diferencia fue definitivamente de casi 95.000 votos. Elegí Mendoza, que es la fuerza del peronismo, Unión por la Patria, hizo la peor elección del peronismo desde 1983 hasta acá en Mendoza. Sacó menos del 15% de los votos el propio Parisi, que dijo, en algunos distritos no me sentí acompañado. Perlita de De Marchi, Orozco, su vicegobernador, candidato a vicegobernador, intendente en Las Heras, que perdió Las Heras a manos de Cambia Mendoza, la fuerza de Cornejo, no estuvo presente ayer en el búnker. Y algunos daban cuenta de una frialdad ya y una especie de, casi en la misma noche de la derrota, rompimiento de esta coalición, la Unión Mendocina, que tuvo y se convirtió en una opción real de poder al propio Cornejo, que parecía un invencible hace 6 meses atrás. El Partido Verde emerge como tercera fuerza, casi cuarta, debajo del peronismo, pero con casi 12% de los votos, 110.000 votos, más que duplica la performance de la PASO, se convirtió en una especie de sorpresa, y el Frente de Izquierda otra vez hace una elección en torno a 4 puntos, muy lejos de la competitividad que algún día intentó retener en una izquierda que también está muy fragmentada, cuya parte de esta izquierda, que en algún momento supo ser más del 15% de los votos, terminó tributando al Partido Verde. Así las cosas, 2 o 3 datos adicionales. En las 4 secciones electorales,
ganó Cambia Mendoza, tanto en la lista de diputados provinciales como en la lista de senadores provinciales. Me parece que es un dato importante. Va a tener una mayoría en la legislatura para hacer acciones, aunque va a tener que compartir parcialmente el poder con la Unión Mendocina, esto es, con De Marchi, y pese a haber obtenido el 40% de los votos, va a tener capacidad de acción. Cornejo. Y el otro dato es que de los 11 intendentes que se eligieron ayer, 8 terminaron siendo exitosos bajo el cobijo de Cambia Mendoza, la fuerza de Cornejo. Luján de Cuyo lo retuvo Omar De Marchi, la Unión Mendocina. Y un dato curioso, Celso Jaque se convirtió en el gobernador que triunfó ayer en Malargüe, su pago chico, gobernó entre 2007 y 2011 la provincia de Mendoza, hombre del peronismo, se convirtió en intendente de Malargüe, su distrito. O sea que también hay otro gobernador que volvió, en este caso como intendente, ya no como gobernador, cosa que logró Cornejo como única oportunidad. Acá hay una victoria que Bullrich sí puede decir, esta es mía. Cornejo es un aliado natural de Bullrich. Hasta diciembre se pensaba que iba a ser su compañero de fórmula. Fue la propia Bullrich la que más apoyó a la vicegobernadora electa, que además se lo retribuyó en pleno escenario. A quien más objetó el propio De Marchi. Patricia Bullrich es muy cercana, hasta ideológicamente, en lo que Cornejo planteaba, y plantea y expresa. Es probable que esto signifique, al menos en Mendoza, una mejor performance de lo que se pensaba para la propia Bullrich, que encuentra cierto aire en este tramo de las elecciones, tal vez porque en el juego de expectativas, como aparece corriendo de atrás la carrera, todo lo que le venga dado en las próximas 3 semanas quizás sea una suma sobre ese piso, que en principio la dejaría fuera del balotaje, pero que nadie podría aseverarlo, ni mucho menos en una sociedad en donde muchos entran a la elección en los últimos 10 días, la última semana o en las últimas 24 horas. Y después una perlita, más allá de Mendoza, que tiene que ver con Santa Cruz. Fíjense hasta dónde llega el fin de ciclo en provincias como Santa Cruz, donde por caso, por primera vez en mucho tiempo, los gremios estatales no le aceptaron la oferta salarial al gobierno de Alicia Kirchner, la candidata a senadora de cara al 22 de octubre. Santa Cruz elige senadores. Y hay que ver quién se queda con la mayoría y quién se queda con la minoría. Los candidatos son Alicia Kirchner y Pablo González, el titular de YPF. Los gremios que siempre le obedecieron al Poder Ejecutivo, en este caso no acordaron en paritaria y plantaron paros. ATE por 96 horas. UPCN 120 horas, toda la semana. APAP 24 horas. La negativa fue unánime, primera vez en la historia, reciente, contemporánea. Mucho conflicto docente con ADOSAC, siempre hubo, no con los gremios estatales. Lo que está paralizado hoy es la administración pública. Las ventanillas, a dónde recurrir, la recaudación de impuestos. Con Claudio Vidal en Europa, buscando inversiones para diversificar la matriz energética, particularmente ir hacia energías renovables, a propósito de yacimientos muy maduros en materia de hidrocarburíferos que seguramente le van a dar menos regalías a una provincia que, naturalmente, como ustedes ya conocen, está asfixiada pese a la riqueza que supo tener. Datos de un fin de ciclo. Parece bastante más habitual de lo que algunos pensaban en este 2023.